amigos? ¿Cómo les va? Yo soy un sembrador y todos somos sembradores en el campo del Señor. Y nos volvemos a encontrar otra vez para preparar la palabra de Dios para la Eucaristía de este domingo que se acerca. Hoy Jesús nos viene a hablar de la libertad interior, esa libertad que tenemos que tener los cristianos para manejarnos dentro del reino de Dios, ¿sí? Esa libertad que hace más humanas las relaciones, iluminados por la sabiduría y el poder de Dios. Así que bueno, con esta consigna vamos a escuchar las lecturas de este domingo, pero no sin antes pedirles que se suscriban al canal, que nos den un like, que activen la campanita para enterarse cuando el sembrador sube un nuevo video, y que también puedan compartir este video con sus más allegados. Así entre todos difundimos la novedad del reino y compartimos la palabra de Dios. Así que bueno, con esta consigna entonces nos ponemos en la presencia de Dios para poder participar de estas lecturas. ¿Me acompañan? Vamos. El Señor dijo a Moisés: reúneme a 70 de los ancianos de Israel. Deberás estar seguro de que son realmente ancianos y escribas del pueblo. Llévalos a la carpa del encuentro y que permanezcan ahí junto contigo. Yo bajaré hasta allí, te hablaré y tomaré algo del espíritu que tú posees, para comunicárselos a ellos. Moisés salió a comunicar al pueblo las palabras del Señor. Luego reunió a 70 hombres entre los ancianos del pueblo y los hizo poner de pie alrededor de la carpa. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló a Moisés. Después tomó algo del espíritu que estaba sobre él y lo infundió a los 70 ancianos. Y apenas el espíritu se posó sobre ellos, comenzaron a hablar en éxtasis, pero después no volvieron a hacerlo. 2 hombres, uno llamado Eldad y el otro Medad, se habían quedado en el campamento, y como figuraban entre los inscriptos del espíritu, se posó sobre ellos, a pesar de que no habían ido a la carpa, y también ellos se pusieron a hablar en éxtasis. Un muchacho vino corriendo y comunicó la noticia a Moisés con estas palabras: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, que desde su juventud era ayudante de Moisés, intervino diciendo: Moisés, señor mío, no se lo permitas. Pero Moisés les respondió: ¿acaso estás celoso a causa de mí? Ojalá todos fueran profetas en el pueblo del Señor, porque Él les infunde su espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta primera lectura que acabamos de escuchar está tomada del libro de los Números y nos muestra cómo el Espíritu Santo asiste a Moisés en los asuntos del pueblo de Israel, tanto jurídicos, sociales, religiosos. Toda la vida del pueblo de Israel estaba regida por la ley de Dios. Tenemos que despojarnos de la idea moderna de Estado, ¿sí? Hoy se concibe un Estado laico, ¿sí? Hoy se concibe un Estado laico. En esa época no entraba la idea de un Estado laico, sino que toda la vida del pueblo era regida por la alianza. Toda la vida del pueblo era regida por la alianza. Pero esa alianza tenía que hacerse valer en los distintos aspectos
del pueblo de Dios, repito, tanto jurídicos, religiosos, etc. Entonces, este consejo de los ancianos, que después sigue hasta la época de Jesús, integrando todo el cuerpo del Sanedrino, Gran Concilio también como se llamaba, reciben de parte de Dios el Espíritu Santo. Y dice, apenas recibieron el Espíritu comenzaron a hablar en éxtasis. ¿Qué significa que comenzaron a hablar en éxtasis? Que entraron en comunión con Dios, que entraron en éxtasis, que Dios, como que Dios poseyó a esta gente, y Dios se sirvió de esta gente para que hablaran palabras proféticas, Y acá viene a jugar un poco lo que es el concepto en el cual encuadramos este domingo, ¿no es cierto? Que es la libertad interior, ¿sí? La libertad interior. Porque aparecen aquí dos personajes que en medio no se sabe quiénes son, Eldad y Medad, que están profetizando en el campamento. Y Josué, que va a ser el sucesor de Moisés, le dice a Moisés, no le permitas. Pero Moisés respondió, ¿acaso estás celoso a causa de mí? Ojalá todos fueran profetas en el pueblo del Señor. Es decir, la participación en el carisma profético, en el don profético, ya está mostrando acá el Señor en su palabra que es su voluntad que todos seamos poseedores del carisma profético, que todos seamos capaces de hablar en su nombre. ¿Qué significa que todos seamos capaces de hablar en su nombre? Que todas las personas que ocupan distintos puestos en la sociedad, sea el lugar que sea, después lo vamos a ver esto desde el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Sea el lugar que sea, sean capaces de encarar la vida desde la voluntad de Dios. Por eso dice, ojalá todos fueran profetas en el pueblo del Señor. Los preceptos del Señor alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma. El testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, enteramente justos. También a mí me instruye, observándolos es muy provechoso. Pero ¿quién admite en sus propios errores? Purifícame de las faltas ocultas. Presérvame además del orgullo, para que no me domine. Entonces será irreprochable y me veré libre de ese gran pecado. Los preceptos del Señor alegran el corazón. El salmo que acabamos de escuchar, el Salmo 18, vamos a hacer una breve explicación de este salmo, ¿sí? Muestra cómo la palabra de Dios ilumina al hombre, ¿sí? No a un hombre determinado. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma, el testimonio del Señor, la palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Muestra cómo no hay un privilegio especial en quien se deposita esta palabra, sino que esta palabra se deposita en todas aquellas personas de buena voluntad que quieran aceptarla y que, como dice la primera lectura, que ojalá todos puedan hablar esta palabra del Señor, todos puedan participar de esta palabra del Señor. Todos en el pueblo de Dios tienen la capacidad de recibir esta palabra. Todos en el pueblo de Dios tienen la capacidad de estar en comunión con esta palabra. Es cierto que en el pueblo de Dios existían los profetas, que eran los portavoces de la palabra, los personajes inspirados, o sea, había gente, sí, que hablaba en nombre de Dios de una manera, podemos decir, es profesa, ministerial, al servicio del pueblo. Es cierto eso, sí, pero la voluntad de Dios era que todo el pueblo entrara en comunión con esa palabra y que esa sabiduría que da la palabra, que nos dice el Salmo, da sabiduría al simple, sea para todos, no para un grupo nada más, para un grupo selecto, sino que sea para todos. Lectura de la carta de Santiago. Ustedes, los ricos,
lloren y giman por las desgracias que le van a sobrevenir, porque sus riquezas se han echado a perder y sus vestidos están roídos por la polilla. Su oro y su plata se han enrumbrado, y esa herrumbre dará testimonio contra ustedes y devorará sus cuerpos como un fuego. Ustedes han amontonado riqueza ahora que es el tiempo final. Sepan que el salario que han robado a los que trabajaron en sus campos está clamando, y el clamor de los cosechadores ha llegado a los oídos del Señor del universo. Ustedes llevaron en este mundo una vida de lujo y de placer, y se ha cebado a sí mismo para el día de la matanza. Han condenado y han matado al justo sin que él les opusiera resistencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta lectura del apóstol Santiago que acabamos de escuchar nos habla de la intrascendencia y de lo efímero de los bienes materiales. Esto lo podemos asociar perfectamente a las otras lecturas que estábamos escuchando, como vamos a escuchar después en el Evangelio, a la libertad de espíritu, la libertad interior. ¿Por qué? Porque el hombre es más libre, cuanto más se acerca a Dios. Esto lo está diciendo acá el apóstol de alguna manera, ¿no es cierto? Santiago es más libre en tanto y en cuanto se acerca más a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre descubre lo intrascendente de la materialidad de las cosas, y al descubrirlas, y al descubrir el verdadero valor que las cosas materiales tienen, se evita el peligro de caer en la idolatría de los bienes materiales y se puede acercar a Dios. Y eso va produciendo en el interior del corazón del hombre una libertad, ¿sí? Un hombre que no desea más que a Dios. El ejemplo lo tenemos en San Pablo. Todo lo tengo por perdido con tal de ganar a Cristo. Estoy dispuesto a renunciar a todo con tal de ganar a Cristo. Y San Pablo lo habla también desde una libertad interior profunda. Ustedes que han amontonado riquezas, ahora que es tiempo final, sepan que el salario que han robado a los trabajadores en sus campos está clamando, y el clamor de los cosechadores ha llegado a los oídos del Señor del universo. Es decir, el Señor va a hacer justicia, inclusive, es un pecado que clama al cielo, va a hacer justicia para devolverle al pobre, según las posibilidades, para devolverle al pobre lo que el rico le ha quitado. Pero esta dicotomía entre ricos y pobres no significa únicamente los que tienen mucho dinero, porque puede ser que una persona tenga pocas cosas, tenga poco dinero, pero que esté muy aferrado a eso, y eso lo aleja de Dios, y cuanto más, si, como dice aquí la lectura, a partir de sus bienes materiales tiene que brindarse a los otros, y no lo hace, eso clama al cielo. Es decir, Dios mismo va a hacer, significa esto, ¿no es cierto?, que Dios mismo va a hacer justicia. Ustedes llevaron en este mundo una vida de lujo y de placer, se han cebado a sí mismos para el día de la matanza, han condenado y han matado al justo sin que él les opusiera resistencia. Es decir, Dios va a ser el que va a arreglar todas estas cosas, porque el hombre, en su condición de pecador, es injusto, ¿sí? Todo pecado es una injusticia. Todo pecado es una injusticia. Y el hombre, ¿sí? Cada vez que peca, y sobre todo si peca de esta manera tan aberrante contra el prójimo, quitándole sus propios derechos, quitándole aquello que necesita con tal de servirse a sí mismo, de ganar, de tener una ganancia deshonesta, avara, que se centra en los bienes materiales. Todo eso un día va a caer. Todo eso necesariamente cae. ¿Cuántas veces vimos en las películas, en la televisión, que a lo mejor en una hora y media se resuelve un drama en una película, y vemos cómo los más ricos, los más poderosos terminan cayendo, y cayendo profundo, y cayendo mal,
Y llevamos tantos siglos y siglos de humanidad y el hombre no termina de darse cuenta de eso. Y el hombre sigue poniendo el corazón en los bienes materiales, sigue poniendo el corazón en los bienes materiales. Por eso, las riquezas de ustedes se han echado a perder, nos dice hoy el apóstol Santiago. Las riquezas de ustedes se han echado a perder. Aquello que estábamos guardando, no digo que no sea sano y loable tener un ahorrito previendo un futuro, una familia, pero está hablando acá de la avaricia descontrolada, ¿sí? La avaricia descontrolada. Está hablando acá el apóstol no del que gana dinero para vivir, sino del que vive para ganar dinero. Son dos cosas distintas. Así que bueno, los invito a que vuelvan a leer esta lectura y que cada uno de nosotros que volvamos a leer esta lectura, yo también, ¿sí? Que volvamos a leer esta lectura y tratar de ver en qué posición está nuestro corazón con respecto a los bienes materiales. Del Evangelio según San Marcos. Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Pero Jesús les dijo: no se lo impidan, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Y el que no está contra nosotros está con nosotros. Les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo. Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que tienen fe, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala, porque más te vale entrar en la vida manco que ir con tus dos manos al infierno, al fuego inextinguible. Y si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtalo, porque más te vale entrar lisiado en la vida que ser arrojado con tus dos pies al infierno. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo, porque más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús en el Evangelio de Marcos que acabamos de escuchar dice que Juan, ¿sí?, le dice a Jesús que vio a uno que estaba expulsando demonios en nombre de Jesús. Y entra como un celo en Juan. Tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Ahí está faltando de vuelta la libertad interior, como en el caso de Moisés. Moisés decía: ojalá todos fueran profetas en el pueblo de Dios. Acá Juan le va con la queja a Jesús de que había un hombre que estaba obrando en nombre de Jesús, pero como no era del grupo de los discípulos era como que tenían un cierto celo de guardarse a Jesús para ellos. No se lo impidan, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí, ¿sí? Y el que no está contra nosotros está con nosotros. Así, sean abiertos. Y esto es muchas veces un defecto del católico. Esto es un defecto del católico. El católico tiende a tener este pensamiento un poco, ¿no? De cerrarse, de que lo único es la iglesia, pero tengo otras ovejas que no son de este corral y las que también debo conducir. Claro que existe un dogma en la iglesia que dice: fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Pero qué entendemos por iglesia? Por participar de la iglesia. Porque existe la comunión plena con la iglesia, que se da por el sacramento del bautismo, que se da por la vivencia de la gracia, pero existen otros modos de comunión con la iglesia que a lo mejor no son tan plenos, pero que en el fondo también son hijos de la iglesia, de alguna manera. ¿Sí? Tengo otras ovejas a las que también debo conducir, y yo creo que el católico
tiene que abrir un poco este concepto. Todos los católicos, es un poco esto de todos, de ustedes, de mí, tenemos esto como anidando en el corazón, como este celo anidando en el corazón, que en el fondo nos hace daño porque nos lleva a tener una comunidad, y dentro de la Iglesia Católica también existen comunidades muy cerradas, comunidades que no quieren compartir. Y esto es muy duro, que esto pase, es muy feo, es un antitestimonio que estamos dando como comunidad, como iglesia. Por eso Jesús vuelve a insistir, pero de una manera más abierta y más contundente con el tema de la libertad interior. Cuando en la última parte habla de los miembros del cuerpo y dice, si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala. Si tu pie para ti es ocasión de pecado, córtalo. Si tu ojo para ti es ocasión de pecado, arráncalo. Es decir, estate dispuesto libremente a renunciar a aquellas cosas que en el fondo te duelen renunciar por estar en gracia de Dios. Eso es lo que nos está queriendo decir el Evangelio. Libertad interior, libertad de espíritu, una libertad que muchas veces se ve subyugada por el entorno, por ejemplo. Si me manifiesto cristiano, pierdo prestigio. Si voy a la universidad y digo que soy católico, mejor no digo nada, porque si no entro en comunión con los parámetros sociales de la época, con el lenguaje de la época, con el pensamiento de la época, que está reñido con el Evangelio, porque sabemos que está reñido con el Evangelio, no solamente en la universidad, sino en todo el resto de la sociedad. Muchas personas hay que tienen como un cierto temor y viven su catolicismo de una manera subyugada, de una manera escondida, como quien vive su cristianismo de manera clandestina. Pero no, es necesario cortar el pie, la mano y arrancar el ojo si se presenta la ocasión, porque más vale entrar libre al cielo, más vale vivir en libertad con Cristo que vivir atado con el mundo. Este es el mensaje del Evangelio de este domingo. Y está diciendo también acerca de la libertad interior, no desde el punto de vista social, como lo acabo de plantear, sino también de la libertad interior desde el punto de vista espiritual, moral. Fíjense que nombra tres miembros del cuerpo que quieren significar algo. Si tu mano para ti es ocasión de pecado, córtala. Los pecados de la avaricia, de querer tener y de querer tener más y más y más. Corta la mano, sé libre. Si tu pie para ti es ocasión de pecado, córtalo. El pie, ¿en qué podemos asociar el pie? En la soberbia. Quiero pisar, quiero aplastar al otro, a mí no me importa. Y vivo pensando en una aparente libertad, que termina subyugándome, en una aparente libertad, vivo pisoteando al otro, por soberbia. Entonces, si el pie es ocasión de pecado, córtalo. Y después el ojo que todo quiere verlo, todo quiere saberlo. Fíjense lo que son los noticieros. La prensa es muy amarilla. Y quiere mostrar la sangre, mostrar el atropellado. Si una cámara en la calle captó a un ladrón que a una pobre señora le arrancó la cartera, le tiró al suelo, le dio la cabeza contra el suelo y vamos a exagerar un poco y la mató y te lo pasan la señora cayendo y otra vez y siguen hablando del tema y vamos a verlo de vuelta porque la verdad que no, ese es el ojo malsano, de la sociedad, ese es el ojo malsano que se te pega a vos, que se me pega a mí y que nos contagia esa curiosidad, repito, insana, malsana, retorcida, que después, ¿cuántas veces
nos ha pasado en la vida, los más grandes nos damos cuenta, cuántas veces nos ha pasado en la vida que nos enteramos de algo y después nos vimos complicados en un problema terrible y dijimos, ¿para qué haber preguntado? Mejor no me hubiera enterado, mejor no me hubieras contado. ¿Qué descubrimos? Que en ese silencio, en esa querer como, a ver, no me sale la palabra, como querer tapar la curiosidad, encontrábamos la libertad de no meternos en ese problema. Y nos vimos muchas veces metidos en un problema por curiosos. Por eso, cuando el ojo se pone muy curioso, se pone malsano, se pone impertinente, arráncalo, porque más te vale entrar libre al cielo que entrar que te cueste entrar porque estás cargado con una cantidad de cosas que no tenías por qué estarlo. Por eso el tema de hoy es libertad interior, hacer valorar ese libre albedrío con el cual Dios nos ha creado, que en el libre albedrío es donde el hombre se encuentra verdaderamente con su Creador, en el libre albedrío es donde el hombre se encuentra con Jesucristo. Mucha gente entiende la libertad con voy a decir una muy mala definición de la libertad, ¿no? Pero que en definitiva es la definición que utiliza el mundo de hoy. La libertad es la capacidad de hacer lo que quieras. Y no es así. Yo no puedo hacer lo que quiero. Yo tengo que hacer lo que Dios quiere. Y Dios quiere que yo sea libre. Y en la medida en que yo descubro la voluntad de Dios en mi vida, cuanto más libre voy a ser, cuanto mejor me va a ir en la vida. Cuanto voy a ver la vida de otra forma. A ver, voy a decir algo, pero no se malinterprete, ¿no? Uno mira, por ejemplo, los hermanos religiosos, las hermanas religiosas que viven su vida en un monasterio, en clausura. ¿Por qué digo esto? No digo que hay que vivir en un monasterio para ser verdaderamente libre. Pero muchas veces la gente que no sabe, que no conoce, y habla de las hermanas que viven en clausura, sean las carmelitas, las clarisas, o los hermanos cistercienses que viven en clausura, y dice, pero esa gente que vive ahí, que está todo el tiempo en el monasterio. Bueno, es una vocación específica dentro de la iglesia que se llama vida contemplativa, ¿sí? Es una vocación que es tan vieja como la iglesia, Se mantiene y se sigue manteniendo y sigue habiendo vocaciones a la vida contemplativa. Pero cuando uno habla, uno tiene la oportunidad de hablar con gente de clausura, ¿no? Porque en el desconocimiento, en la ignorancia popular, ellos no hablan con nadie, ¿no? Sí que hablan, ¿cómo que no hablan? Hablan, pero son gente que viven dentro de un monasterio, dentro de un convento, con una libertad interior increíble. Hoy, por ejemplo, hoy es 23 de septiembre cuando yo estoy grabando este video. Y hoy la iglesia recuerda de un modo especial la memoria del Padre Pío. Si ustedes buscan en YouTube la película del Padre Pío y van siguiendo, van a ver cómo vive el Padre Pío con una libertad interior espectacular. Como cuando se mete las manos, cuando lo van el Padre Pío recibe una gran cantidad, una suma incalculable de dinero con el cual construyó un hospital, ¿sí? Allá creo que en San Giovanni Rotondo, en Italia. Y entonces cuando se enteran que el Padre Pío tiene toda esa cantidad de dinero, entonces se le empezaron a acercar todos los buitres, ¿no? A ver qué podían sacarle al Padre Pío. El Padre Pío decía, yo no tengo dinero para darles. Y el de los no, pues no es mío, eso no es mío. Yo no tengo, yo le voy a dar todo lo que tengo. Y metió la mano en el bolsillo, está en la película eso. Mete la mano en el bolsillo del hábito y saca un caramelo. Dice, lo único que tengo, si yo le doy este caramelo, es lo único que tengo. No tengo más nada. Y con qué libertad interior vivía el Padre Pío, admirable, un santo. En la medida en que somos más libres, nos acercamos a la santidad, en la medida en que estamos más despojados de la mano, del pie y del ojo, como dice aquí el Evangelio, en la medida en que estamos cada vez más despojados, es como que le facilitamos a Dios
el trabajo en nosotros. Hay una frase de San Pablo, que Dios complete, que nos dicen cuando nos ordenamos de sacerdotes, que Dios complete y perfeccione la obra que Él mismo ha comenzado en ti. Pero para que Dios complete y perfeccione la obra que Él mismo ha comenzado en mí, tengo que mostrarle un corazón despojado de cosas. Si Dios tiene que entrar en mi corazón a fuerza de machete, porque está cargado de cosas, y no entra, porque no tiene entrada. Dios es un Dios de libertad, Dios es un Dios de libertad. Por eso, la consigna de la libertad interior de este domingo es pedirle al Espíritu Santo que nos muestre el verdadero camino, es pedirle a ese maestro interior, a ese maestro que nos recuerda a Jesucristo, que nos enseñe a vivir libre como Jesús vivió libre. Mis hermanos, nos estaremos viendo para el próximo video, si Dios quiere, preparando la Eucaristía de cada domingo. Así que bueno, yo los despido, los saludo y adelante, que pasen un lindo domingo en familia. Chao a todos.